Hola queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de Fisicoquímica. En este video vamos a ver cómo calcular la entalpía por dos métodos, el método directo y el método indirecto. Comencemos con el método directo. Este método para medir la entalpía estándar de formación funciona en compuestos que se pueden sintetizar con facilidad a partir de sus elementos. Recuerden que en el video anterior de la introducción a la termoquímica les comentaba que no se puede medir la entalpía absoluta de una reacción. Cuando digo entalpía absoluta me refiero, por así decirlo, a la H solita. Lo que se puede medir es un cambio de entalpía o el delta H de la reacción. Ahora, dijimos que la entalpía era el calor a presión constante. Por ejemplo, en un laboratorio la presión constante sería la presión atmosférica. ¿Ustedes cómo se imaginan que podemos medir el calor liberado o absorbido de una reacción? Déjenmelo en los comentarios para una participación. Bueno, entonces, esta entalpía de formación estándar, como les comento, se puede calcular o medir para compuestos que se sintetizan a partir de sus elementos, como por ejemplo el CO2, que se puede sintetizar a partir de grafito y de oxígeno. Otros compuestos que se pueden sintetizar a partir de sus elementos son el hexafluoruro de azufre, el óxido de fósforo y el sulfuro de carbono. El hexafluoruro de azufre tiene un delta H de reacción estándar de menos 1209 kJ por mol y este se puede sintetizar a partir de azufre rómbico y de 3 moléculas de flúor gaseoso. El óxido de fósforo tiene un delta H de reacción de menos 2984 kJ por mol y se puede sintetizar a partir de fósforo blanco y 5 moléculas de oxígeno. El sulfuro de carbono tiene un delta H de 89.7 kJ por mol y se puede sintetizar a partir de carbono en forma de grafito y de 2 átomos de azufre rómbico. El azufre rómbico y el fósforo blanco son los alótropos más estables del azufre y del fósforo respectivamente, a 1 bar y 25 grados centígrados, por lo que sus valores de delta H de formación estándar son 0, como en el caso del CO2. La entalpía estándar de reacción de las tres reacciones que se representan será igual al delta H de formación estándar del compuesto. Bueno, y como sabemos, la mayor parte de los compuestos no se pueden sintetizar directamente a partir de sus elementos. En algunos casos, las reacciones suceden con demasiada lentitud o no suceden, o hay reacciones secundarias que producen otros compuestos y no el producto que se quiere obtener. En estos casos, el valor de delta H de formación estándar se puede determinar con un método indirecto basado en la ley de Hess. La ley de Hess, llamada así en honor al químico suizo Hermann Henry Hess, que nació en 1802 y murió en 1850, nos dice que cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es igual si la reacción se efectúa en un paso o en una serie de pasos. En otras palabras, si se pueden descomponer una reacción en una serie de reacciones en las cuales se puedan medir los valores de delta H de reacción estándar, se puede calcular el valor de delta H de reacción de la reacción total. La lógica de la ley de Hess es que como la entalpía es una función de estado, su cambio es independiente de la trayectoria. Les mostraré cómo aplicar la ley de Hess para calcular el valor de delta H de formación estándar del monóxido de carbono. La síntesis de CO a partir de sus elementos es carbono grafito más un medio de oxígeno nos va a dar el CO en forma gaseosa, que sería el monóxido de carbono. Sin embargo, no se puede quemar grafito en oxígeno sin formar también algo de CO2, así que ese método no funcionará, por lo que no podemos usar el método directo. En este caso, para realizar el cálculo, se puede efectuar por separado las dos reacciones siguientes, que sí proceden hasta su terminación. La primera reacción es la formación de CO2 a partir de carbono en forma de grafito y oxígeno gaseoso, con un delta H de reacción estándar de menos 393.5 kJ por mol. Y la siguiente reacción es a partir de monóxido de carbono o CO más un medio de oxígeno, se forma también el CO2.
con un delta H de reacción estándar de menos 283 kJ por mol. Primero hay que poner claro nuestro objetivo principal, que es el cálculo de la delta H de reacción estándar del monóxido de carbono, como lo indica esta fórmula general. Ahora nos dan como dato estas dos reacciones de formación de CO2 y sus respectivos delta H de reacción estándar. A partir de estas reacciones nosotros vamos a calcular la entalpía de reacción del monóxido de carbono. Ahora, como observamos, en la segunda reacción tenemos al monóxido de carbono del lado de los reactivos. Entonces nosotros vamos a usar estas ecuaciones o reacciones químicas como si fueran ecuaciones o igualdades. Vamos a invertir la segunda ecuación para obtener nuestro monóxido de carbono en el lado de los productos. Ahora, si invertimos esta reacción, también se va a invertir el signo de su delta H de reacción, por lo que nos quedaría de esta forma. Ahora, ya tenemos el monóxido de carbono del lado de los productos y ahora tenemos el CO2 en la primera reacción del lado de los productos y en la segunda del lado de los reactivos. Como les comentaba, estas son ecuaciones, se pueden manejar como ecuaciones químicas, por lo que si tenemos un mismo compuesto del lado izquierdo que del lado derecho, se pueden eliminar. De esta forma podemos eliminar el CO2. Ahora, al hacer la sumatoria de estas dos reacciones químicas, vamos a tener que el carbono grafito que tenemos en la primera reacción pasa a la ecuación general y se está sumando una molécula de oxígeno que representa 2 medios de oxígeno, o sea, un entero son 2 medios. Y como tenemos 2 medios del lado izquierdo o del lado de los reactivos y un medio de oxígeno del lado de los productos, podemos eliminar un medio de oxígeno del lado de los productos y nos quedamos con un medio de oxígeno del lado de los reactivos. Y finalmente, en el lado de los productos solamente tendremos el monóxido de carbono. Ahora, si sumamos los delta H de reacción de estas dos reacciones, nos da un total de menos 110.5 kJ por mol. Como podemos observar, la suma final nos da la reacción igual a la reacción general, que es la que queríamos obtener. Por lo tanto, el delta H de reacción del monóxido de carbono de menos 110.5 kJ por mol será el delta H de formación del monóxido de carbono, y así es como se aplica la ley de Hess. Ahora, los puntos importantes es que recuerden que cuando se invierte una reacción, el delta H de reacción estándar cambia de signo. Y debido a que las reacciones químicas se pueden sumar y restar como ecuaciones algebraicas, se pueden sumar las dos reacciones y al final nos quedan la entalpía estándar de formación o de reacción del monóxido de carbono igual a menos 110.5 kJ por mol. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos te ayude en diferentes ramas de la química.